Shalom, amados hermanos, bienvenidos Laila Tov a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Así es. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Les damos las gracias a nuestro Abba Kadosh que nos permite reunirnos un Shabbat más para escudriñar su bendita Torah. Así es. Amén. Entonces, Amén. hoy tenemos una reunión muy linda, un tema muy hermoso que el Padre nos va a hablar hoy día. Entonces, les invitamos a que se pongan cómodos y nos acompañen. Amén. Amén. Así es, mis amados hermanos. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que el mundo prefiere ignorar, pero la verdad es que nadie está libre de sus pecados, aunque quieran evitar hablar de ello. Así es, amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre el carnaval que justamente hoy se está, este fin de semana, a partir de hoy se está llevando a cabo en varias partes del mundo y también en nuestro país. Y vamos a ver que esta es una fiesta carnal. Amén. Los registros del verdadero origen del carnaval datan de 5.000 años atrás aproximadamente, entre las poblaciones sumerias y egipcias. Para los sumerios era importante expulsar, dice, a los malos espíritus de las cosechas con una gran fiesta. Por su parte, los egipcios también consagraban estos días a su dios Apis, que era un dios asociado a la fertilidad, a la que se realizaban también en honor al dios Baco, que era el dios del vino, ¿verdad? Así es. El origen de su celebración parece muy probablemente en las fiestas paganas, Amén. como las que se realizaban en honor a Baco, Dionisio, el dios del vino, Así es. las Saturnales y las Lupercales romanas, a las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Amén, así es. Las Saturnales, conocidas en el latín como las Saturnalias, eran unas importantes festividades romanas. Dice que la fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público era ofrecido, dice, servido de un intercambio de regalos, festejos continuos hasta muy altas horas de la noche, y se generaba un ambiente de jolgorio, de carnaval, en el que se producía, dicen, una relajación de las normas sociales, morales sobre todo. El poeta Cátulo, romano él, la llamó como el mejor de los días. Las Lupercales o Lupercalia era una antigua fiesta pastoral, posiblemente prerromana, que se celebraba entre el 13 y el 15 de febrero para evitar los malos espíritus y purificar la ciudad, y para liberar a la salud y a la fertilidad. Amén. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, como dijimos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por toda Europa y posteriormente llegó a las Américas por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos, digamos, supervivientes que han pasado las épocas de antiguas fiestas y culturas,
como por ejemplo las fiestas de invierno, las Son celebraciones, Saturnales, correcto, ¿no? las celebraciones dionisíacas, que son griegas, y romanas, sobre todo como los bacanales, y también en las fiestas preandinas, prehispánicas más bien dicho, en las culturas afroamericanas. Wow. Momo, entonces, viene del dios griego del mismo nombre. El rey Momo es un personaje considerado el rey de los carnavales. Así es. En numerosas festividades de América Latina, principalmente en Brasil, Bolivia, Venezuela, Panamá y Colombia, su aparición significa el comienzo de las fiestas de carnaval. Cada carnaval tiene su propio rey Momo, ¿cierto? A quien se le suele dar la llave de la ciudad. Entonces, es común que en los carnavales los hombres se disfracen de demonios o deidades. Vamos a ir viendo ya las similitudes en nuestro tiempo actual, ¿no? En el carnaval de Oruro, acá en Bolivia, vemos varias danzas como los diablos, ¿verdad? Y otros que tienen unas máscaras así, justamente de demonios, ¿no? Ahora, no es casualidad que ciertas fechas sean muy cercanas también antes de la cuaresma de carnaval, ¿verdad? Amén. Un claro ejemplo es Halloween también, ¿verdad? Que es la víspera a la fiesta de todos los santos, que representa el Día de los Muertos. Y debido a que Roma sigue imperando, sigue mostrando eso a través de la religión católica, ¿verdad? Que habíamos dicho que era el Cuarto Imperio, ya lo habíamos enseñado eso en reuniones anteriores. Así es. Pero con el objetivo de solamente disfrazar eso malo como que pareciera bueno, ¿no? Aunque todos sabemos que el Halloween de bueno no tiene nada, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, amados hermanos, en este estudio no pretendemos centrarnos en Roma, que es el principal centro de la aceptación de esta macabrísima fiesta, ¿verdad? Por razones de tiempo y de tema, solamente vamos a hablar del efecto de abominación que tienen estas fiestas con nuestro abacadosh. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Amén. Amén. Sabemos que en el carnaval más bien se cometen toda clase de pecados, asesinatos, violaciones, robos, borracheras, gula, drogas, sexo, fuera el matrimonio, lujuria, bueno, etcétera. Basta ver las diferentes manifestaciones de esta fiesta en varias partes del mundo y en nuestro país particularmente, ¿no es cierto? Si ustedes están viendo o alguien ha visto la televisión en estos momentos, está transmitiendo justamente esa fiesta, ¿no? Y lo vemos también en Brasil y en otros lugares, en México, ¿verdad? En Europa también celebran esta fiesta. En estas fiestas vemos la exposición del cuerpo humano, ¿verdad? Tanto de hombres como de mujeres, pero con mayor presencia de mujeres. Así es. Que se muestran, como vimos en el video al iniciar, con vestimentas provocativas, sensuales, ¿verdad? Que evidentemente despierta los deseos pues carnales de los hombres, ¿verdad? Y de mujeres también. Acompañado, por supuesto, de bebidas alcohólicas y en muchos casos con consumo de estupefacientes también, ¿verdad? Lamentablemente, así es. Entonces, por eso, Yeshua, nuestro Salvador, nos advierte en las Escrituras. Vamos a ir en este momento, un momento, a las Escrituras. A Mateo 5:28. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:28. Ahí está. Y yo les digo, cualquiera que tan siquiera mire a una mujer casada con intención lujuriosa de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, solo de mirar, ¿no? Fíjense, hermanos, qué importante y qué peligroso, ¿no? ¿Cómo podemos pecar? De solo mirar, de solo codiciar. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos esas escenas de mujeres así desnudas o semidesnudas, bailando sensualmente, etcétera,
El hombre por naturaleza tiende a maquinar en su cabeza, ¿no? Esos instintos. Instintos, ¿no? Y a imaginarse. Entonces, fíjense que nos dice ahí Yeshua, nos está advirtiendo que eso ya es adulterio, con solo mirar. Wow. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 5:18. Primera de Corintios 5:18. No es 5:18. 6:18. O 6:18, perdón. 6:18. Fíjense qué nos dice. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Amén. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Amén. Fíjense qué fuerte este versículo, amados hermanos. Cuando vemos esas mujeres, vemos sensualidad, etcétera, con nuestros ojos, automáticamente empezamos a sentir cosas raras, ¿verdad? Y ahí vienen los autodeseos, la autocomplacencia, y nos está diciendo que eso es abominación, ¿verdad? Dice el fornicario, peca contra su propio cuerpo. Es realmente una cosa de locos esto, grave, ¿verdad? Hermanos, el pecado es la profanación de nuestro propio cuerpo. Y nosotros somos el templo de Ruach HaKodesh. Somos el templo de ese espíritu de santidad que mora en nosotros, ¿verdad? Pero ya, continuando hablando ya de lleno, sabemos que uno de los nombres más conocidos en la escritura es Baal-Zebub, que en hebreo significa señor de las moscas, y conocido por el griego con el nombre de Beelzebú, que significa príncipe de los demonios, o también como una alteración, digamos, de Baal-Zebul, que en hebreo Baal-Zebul significa príncipe Baal. ¿Amén? Entonces debemos saber que Yahweh, mis hermanos, abomina a todo aquel que lo adora o lo consulta. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes, sin saberlo, de repente que están haciendo lo contrario a Yahweh? O lo que Yahweh abomina. Correcto. Claro, lo que dice la palabra, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Amén, correcto, y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, a veces nos preguntamos, yo, ¿cómo? No creo, digamos, ¿no? Pero acá sí tenemos que decir algo, que si alguna vez participaste o pensaste ir tal vez a un carnaval, a participar de carnaval, o tal vez de repente eres solamente fan, ¿no? Pero estamos comenzando a ver la verdadera historia, ¿verdad? Una historia tenebrosa, macabra de este festejo, porque es abominación contra Yahweh. Y aparentemente pareciera ser solamente una diversión. Pero estamos viendo de quién es el famoso carnaval. Dice carne a Baal, ¿verdad? Y a quién representa es nada menos que al adversario, ¿verdad? A Hasatán, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? De las tinieblas. Que nos regala las cosas del reino de las tinieblas, ¿para qué? Para que las personas se hundan en esas fiestas de abominación y caigan en su poder. Oh, Dios nos libre. Y es que fíjense, hermanos, es terrible porque vemos los videos, vean en YouTube, hay mucha información, muchos videos respecto a las fiestas de carnaval, a qué pasa en el Brasil, qué pasa acá también en Bolivia. En realidad, en todos los lugares donde hay ese tipo de celebraciones, siempre están acompañadas de alcohol, y el alcohol lleva a las drogas a la prostitución, al adulterio, a la lujuria, ¿verdad? Al sexo, y en algunos casos hasta la muerte. Muchas veces, un par de veces acá en Bolivia, en un carnaval, en Oruro, ha muerto mucha gente porque se cayeron pasarelas sobre la gente, sobre las muchas graderías. Niñas violadas por el tema del alcohol. Muchas niñas violadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que abomina a Dios, el ser partícipe de eso. Hemos dicho que carnaval significa carne a Baal. Entonces, ahora estamos empezando a conocer esto, y si no lo sabías, es mejor que te vayas alejando de estas tradiciones, que lo único que van a hacer es robarte tu alma y el alma de aquellos que participan, que siguen en eso, ¿verdad? Y lo más
peligroso es que se ha puesto, se ha incorporado en nuestras sociedades el decir que es nuestra cultura. Nuestra supuesta cultura. Pero, digamos, es la cultura que nada tiene que ver en común con lo que nos enseña Yahweh, nuestro Abacadosh, ¿verdad? Sino más bien es una cultura que tiene que ver con el reino de las tinieblas de Hasatán, del enemigo, ¿verdad? Ahora, tú que no sabías esto, hermano amado, tú que estás viendo en vivo, en directo esta transmisión, o lo vas a ver por las redes sociales, sal del engaño y de estas tradiciones de hombres que la verdad lo único que hace es alejarte de nuestro Abacadosh, de Adonai, porque él aborrece estas prácticas. Amén. Y ya nos advierten, mis amados, nos advierten las escrituras, y las escrituras nos dicen, vamos a ir a ellas, en Colosenses 2:8. Vamos a ir transitando por algunos versículos. Colosenses 2:8. Estén atentos, que nadie los lleve cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones de acuerdo con las enseñanzas de los hombres y a los rudimentos del mundo, y no según el Mashiach. Amén. Amén. Y vamos a ir ahora a ver unos versículos en el libro, en primera de Reyes. Vamos a ir a primera de Melahim, Bet, primera de Reyes. Vamos a leer el capítulo 18 y vamos a leer los versos del 26 al 29. Ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz y nadie respondió. Según ellos, brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Alrededor del mediodía, Eliyahu comenzó a ridiculizarlos. Griten más alto, después de todo, él es un Dios, ¿no es así? Quizá está meditando o está dedicado a los negocios, o tal vez quizá está dormido y tienen que despertarlo. Así que gritaron más alto y comenzaron a rascarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la ofrenda de la tarde. Eliyahu habló con los profetas de las abominaciones. Sepárense por ahora, yo ofreceré mi sacrificio. Y ellos se pararon a un lado. Amén. 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 En este caso, hermanos, podemos ver que Yahweh, a través de Eliyahu, del profeta Eliyahu, estaba mostrando su poder para que sepan que el único que tiene autoridad es Yahweh, nuestro Boré Olam, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Es por eso que ellos no podían hacer nada. Pero aquí se muestra quién es Baal y cómo se lo invoca desde antaño, ¿verdad? Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, vemos que ellos tomaron carne de buey y le prepararon para ofrendas, pero dice sin poner fuego debajo. E invocaron, como hemos leído, el nombre de Baal, clamando a grandes voces que descendiese y consumiere con fuego su ofrenda entregada. Saltando, nos decía estos versículos, cerca del altar, que habían hecho cortándose, imagínense, con cuchillos y lanzas hasta chorrear la sangre sobre ellos, como era su costumbre en ese tiempo. Y lo más importante que nos dice la palabra esta es que estaban haciendo con gritos frenéticos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Pero también vemos que esperaron en vano, ya que nunca descendió fuego del cielo, ¿verdad? Como podemos ver, amados hermanos, era ofrecer carne a Baal, bailando, danzas con bullicios, saltos de bailarines y pactos con sangre.
¿No nos suena familiar a lo que se vive en estas fechas, en los carnavales, donde se da rienda suelta a los placeres y deseos de la carne? ¿O estamos equivocados? Es así, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la carne de buey que se menciona en las Escrituras, en estos versículos, tiene un significado espiritual para nosotros en estos días. Y es que es sinónimo, la carne de buey, a nuestros pecados. Es decir, nuestra carne, ¿verdad? Y la carne, cuando es pecado, ¿verdad? Pero las Escrituras nos enseñan claramente los placeres mundanos y qué no debemos hacer, amados hermanos. Vamos a las Escrituras. Gálatas 5, 19 al versículo 21. Muy bien. ¿Qué nos dice? Y es perfectamente evidente en lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí mismo en inmoralidad sexual, ¿Qué tal? impurezas e indecencias, idolatría, brujerías, enemistades, discordias, celos, iras, peleas, disensiones, falsas doctrinas, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no es cierto? Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Adonai. Hermanos, esto es muy fuerte. Primero que nos dice que todos aquellos que vivamos en nuestra vieja naturaleza, expresando esta naturaleza en inmoralidades sexuales, en idolatrías, en brujerías, en celos, iras, peleas, borracheras, orgías. Y miren lo que dice el versículo 21, porque no se queda ahí, porque te dice, y cosas semejantes a estas. Miren lo grave, porque si se practica eso que dice la palabra, aquellos que hacen tales cosas, esto es terrible, hermanos, no tendrán parte en el reino de Adonai. Amén. Amén. Pero sabemos que todo lo que viene de Yahweh es puro, ¿verdad? Y no se contamina con lo mencionado arriba. Por eso, si tenemos su Ruach en nosotros, su Ruach de santidad, su Ruach HaKodesh, sabremos manejarnos y distinguir lo bueno de lo malo. Porque el fruto del Espíritu es como nos dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Amén. Bueno, lo que habíamos visto en Gálatas 5, 19 al 21, que hablaba de todo lo que no debemos hacer, es un buen tema una buena razón más bien, para meditar en nuestros caminos, amados hermanos. ¿No es verdad? Así es. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, De 9 al 10. 9 y 10. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el 6 de 9 al 10. reino de Adonai? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los avaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Adonai. Hermanos, fíjense, todo lo que sabemos que todas aquellas personas que practican estas cosas, incluyendo lo que hoy nos dice Yeshua, en el carnaval,
todo lo que hemos visto en Corintios y en Gálatas están inmersos, ¿verdad? Hay orgías, hay borracheras, hay asesinatos, tenemos idolatría, por supuesto, lo primero, ¿verdad? Y eso abomina a Yahweh. Tenemos prostitución, tenemos adulterio, hay presencia de afeminados y homosexuales también, ¿verdad? Fornicación. Hay fornicación, alta fornicación, ¿verdad? Esa es la gran enseñanza de hoy, ¿verdad? Todo esto que está pasando y todos los que practican y todos los que están haciendo, están adorando a ¿quién? A Hasatán, al adversario, ¿verdad? Entonces, todo aquel que practique estas cosas abominables, que en realidad llevan a muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte espiritual. Entonces ahí vemos que claramente en qué reino están, ¿verdad? Y quién es su padre. Y su padre entonces sería el adversario. Ay, sí. Primera de Juan 3:8. La persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el principio Hasatán ha pecado. Por esta razón el Ben Elohim fue manifestado para destruir las obras de Hasatán. Hermanos, por ello Yahweh nos dice que nos apartemos de tales cosas inmundas, ¿verdad? O sea, Él es tan bueno que te dice, no lo hagas, apártate, huye, ¿verdad? Ya que nadie puede tener acuerdo, ¿verdad?, con Yahweh y a la vez con las cosas de las tinieblas, ¿no es verdad? No hay eso, claro, no hay. Fíjense lo que nos dice 2 de Corintios 6. Del 16 al 18. Ok, vamos ahí. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Elohim viviente, Elohim Haim. Como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Por lo tanto, Adonai dice, salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos y no toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Adonai Sebaot, el Todopoderoso. Amén. Adonai Sebaot. Ishtabak Shemo, ¿verdad? Hermanos, Yahweh quiere que sepamos la verdad de las cosas de las tinieblas, ¿verdad? Y que nos apartemos de ellas. Por eso Adonai nos dice en su palabra que su pueblo perece y es destruido además por el enemigo por falta de conocimiento y conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Miren, rápidamente iremos a Oseas 4:6 y es lo que nos dice, ¿verdad? Mi pueblo es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, como sacerdote para mí, porque olvidaste la Torá de tu Adonai. Wow. Yo también olvidaré a tus hijos. Amén. Wow. Hermanos, nos dice nuestro Abacadosh, ¿verdad? Aléjense, apártense. Y aquí en este versículo 6 nos dice, si leyeran ustedes mi Torá, no pecarían. Si vivieran Torah, no pecarían. Si vivieran Torah, practican Torah, van a ser mis sacerdotes. No se olviden de nuestra Torah, dice Adonai. No te olvides de mi Torah, ¿verdad? Pero también, Yahweh por eso nos habla en 1 Corintios 15, de 1 al 2. Capítulo 1 y 2. Versos 1 y 2. Ahora, hermanos, debo recordarles de las buenas noticias que proclamé a ustedes y que recibieron, por las cuales han tomado su decisión y por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado como buenas nuevas, si las retienen como yo se las he proclamado. De lo contrario, han creído en vano. Hermanos, es clarito. Miren, ¿qué nos dice Yeshua? Nos está advirtiendo que tenemos que escudriñar las Escrituras.
Me dice, son salvos mediante la palabra que les he proclamado, la alabar él mismo, como las buenas nuevas, ¿verdad? Él nos está diciendo eso. Porque, hermanos, por ignorancia caemos en la trampa del enemigo. Y más en estos tiempos, como también dice la palabra, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Clarito. Cultura. El carnaval es nuestra cultura, hay que recuperar nuestra cultura. Hermanos, qué equivocados estamos realmente. Mateo 22, 9. A 22, 29. Yeshua les respondió: ustedes yerran la interpretación correcta del Tanakh, Torah, profetas y escritos, y del poder de Elohim. Es porque cuando estudiamos la palabra, o a veces algunas personas acomodan la palabra a su propia conveniencia, ¿verdad? La estudiamos a nuestra propia manera, a lo que nosotros queremos entender que nos está diciendo. La adaptamos. Sí, pero no nos tenemos que dejar engañar, hermanos. El carnaval, amados hermanos, el carnaval es darle carne a Baal, ¿verdad? Pero con disfraz de ¿qué? De tradición. Cristianismo, hay mucho sincretismo, se mezcla religiosidad, religión con folclore. ¿Saben qué quiere decir folclore? Folclore es una palabra inglesa que significa la ciencia del pueblo. Y esto, hermanos, va en contra de los mandamientos que nos da la ciencia de Yahweh, ¿verdad? Wow. Que es su Torah, es decir, su Dabar. Porque está escrito de principio a fin, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 8, 5 al 8. 5 al 8, ¿verdad? Porque los que están en la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Sí, es tristemente. Y los que son del Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Porque ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero prestar atención a las cosas del Ruach es vida y shalom. Porque la mente ocupada en las cosas de la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim y en verdad no le es posible. Y los que están en la carne no pueden complacer a Elohim. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Verdad? No podemos decir, hermanos, que creemos en Yahweh, en nuestro Abacadosh, en Elohim, ¿verdad? Pero y a la vez practiquemos las costumbres y tradiciones de hombres, ¿verdad? Aunque fueran, no sé, llamadas patrimonio cultural, porque no van conforme a los mandamientos de Yahweh. Hemos leído muchos versículos y seguimos con unos cuantos más adelante. Miren lo que nos dice la Escritura en Tito, en el Brit Hadashah, Tito 1:16. De 1:16. Profesan que conocen a Adonai, pero con sus acciones le niegan. Son odiosos, sin convicción y reprueban toda buena obra. Miren, hermano, la ignorancia que hemos tenido. Hay mucha gente que va a bailar, en teoría, por fe, por devoción, ¿verdad? Pero en realidad están haciendo todo lo contrario de lo que Yahweh nos dice. Están practicando idolatría, están siendo partícipes de actividades de las tinieblas, del reino de las tinieblas, están participando de lujurias, de borracheras, ¿verdad? Y estoy seguro que hay peleas y un montón de todo, ¿verdad? Y los disfraces mismos, ¿no? Son satánicos. Ahora, fíjense, hermanos, si fuera así, que no es, si cuando vamos escudriñando las Escrituras, vamos leyendo, se van a dar cuenta que en ninguna parte ordena que participemos de borracheras, ¿verdad? De bailes, de disfraces, muchos satánicos y a otros provocativos, que lo único que hacen es mostrarnos con total claridad, con claridad meridiana,
a quien se está adorando, ¿verdad? Y no es precisamente a nuestro Abacadosh. Es un poquito abrir los ojos, ¿no? Es al Para enemigo, darse ¿verdad? cuenta. Pero claro. Porque estas personas que están practicando esto no toman en cuenta que donde hay sensualidad, donde hay orgías, adulterio, borracheras, drogadicción, idolatría, etcétera, lo que están festejando están dando su validez y están siendo reprobados por los Abacadosh, ¿no? Decimos que participamos de tradiciones culturales, pero ¿qué tradición, mis hermanos? Tradición de hombres, son inventos de hombres, ¿verdad? Pero lo peor es que son contrarias a la perfecta voluntad de nuestro Abacadosh. Yahweh desea de todo aquel que realmente cree en Él, todas esas prácticas deben ser borradas de sus vidas, o sea, sacadas de sus vidas. Esperamos que, oramos a nuestro Abacadosh, que esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy pueda ser transmitida, puedan divulgarla, socializarla con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos, particularmente con jóvenes, ¿no? Que están muy propensos a participar de estas fiestas, para que se den cuenta lo que realmente está a punto de hacer, a punto de ocurrir en sus vidas, ¿verdad? Estamos llamados, hermanos, a llevar la palabra, hemos dicho al principio, a ser proclamadores de la Dabar de Yeshua, de la Torah viviente, para enseñar la perfecta voluntad de Él, ¿verdad? A través de sus escrituras. Ahora, por el hecho de que la mayoría practica estas fiestas, no significa, hermano, que sea correcto, ¿verdad? No tendría que importarnos qué dirán los demás, o porque los demás lo practican, ¿verdad? Y si otros practican, tú tenías que hacerlo, no. Pues eso nos pasa, a veces nos dejamos llevar por la corriente, ¿verdad? Por agradar al hombre, a veces queremos agradar, si tu pareja, amigo. Claro, al amigo, o si tienes una chica que te gusta, un chico que te gusta y baila lo uno o el otro, y por congraciarte entras y también participas de eso, ¿verdad? Porque dicen, si no entro, ¿qué van a decir? Si ella baila, yo no sé. Si no hago esto o aquello, todos por ahí nos dicen, inclusive nos tildan de débiles, ¿verdad? Entonces ese es el momento, amados hermanos, donde dos pecados favoritos de Hasatán entran en escena, ¿no? Y son la vanidad y el orgullo. Y eso va a dominar nuestro ser. Y vamos a ceder, ¿verdad? Y vamos a practicar y vamos a estar ahí. Hay una cita importante, muy importante, en Mateo 23:12, que nos dice: pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Hermanos amados, Yeshua, nada menos que Yeshua, vino a enseñarnos el camino correcto, ¿verdad? Él nos enseñó un camino de humildad, ¿verdad? Y ese camino va a tener una recompensa, que está en nuestro Abacadosh, y no en los hombres, hermanos. Aprendamos a depender de Él, a estar en su fortaleza, ¿verdad? Yeshua mismo nos enseñó, por medio de sí mismo, que el hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Amén. Hay un versículo bastante conocido que lo debemos saber todos de memoria, que está en Marcos 10:45, que porque dice: el Ben a Adán no vino para ser servido, sino para servir, para entregar su vida, Nefesh, en rescate por muchos. Siguiendo su ejemplo, entonces, hermanos, debemos abandonar, sacar de nuestra vida toda práctica inmunda, toda práctica sucia, ¿verdad? Y solo seguir el camino correcto de ¿quién? El camino que nos mostró Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Que es nuestro Salvador, a través de su Torah viviente, que es Él mismo, de su escritura, ¿no? ¿Para qué? Para ser salvos, para que estemos bajo la cobertura y este mundo abominable
no nos succione, digamos, no nos haga parte de ellos, y conociendo su palabra, conociéndolo a Él, podemos proclamarla para advertir al mundo de que no cometan esos errores, ¿verdad? Y esto lo hablamos porque nosotros, con Isabelitas, muchos años hemos participado de carnavales, ¿verdad? Hemos bailado, pero no conocíamos las escrituras. Y nuestro abacadosh es tan, pero tan tremendamente bueno que nos separó, nos sacó, ¿verdad? Y nos va mostrando a través de su palabra el por qué lo hizo, porque no quería que practiquemos, que seamos parte de esas prácticas abominables, ¿no? Que hemos leído al principio. Amén. Además que veíamos la transformación, ¿no?, de las personas a medida que pasaban los días, ¿no?, y los años. Amén. Amados hermanos, ya para ir finalizando las reuniones de Shabbat, decirles que es mejor agradar a Yahweh, ¿verdad?, que a los hombres. Ya que el hombre no te puede castigar tu alma. Ni condenarte, ¿verdad? Es solamente Yahweh quien determina nuestra posición según, hermanos, nuestros actos. Nuestras acciones. Solamente, ¿no?, Él. Entonces acá deberíamos preguntarnos, de verdad, pero yo con una sinceridad igual, meridiana, clarísima, ¿verdad? Deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué preferimos? ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Quieres tu salvación o quieres tu perdición, amado hermano? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres el castigo o más bien quieres la recompensa? Ahora todavía tenemos o tienen la oportunidad, mientras tengamos vida, ya que después de muertos ya no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Este es el tiempo que podamos hablar, amados hermanos, con las personas que nuestro Abacadosh nos ponga, para que recapaciten y reflexionen, y sobre todo invitarlos a hacer teshuvá sobre sus caminos, ¿verdad?, a la luz de su bendita Escritura. Amén. Amados hermanos, que Yahweh nos siga dando discernimiento. Hemos visto que las Escrituras se explican solas, mis hermanos. Es tiempo de que comencemos a enfocarnos en la grandeza de nuestro Abacadosh, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor. Uno cuando ve atrás, ve el tiempo pasado y ve que Yahweh te rescató, Yahweh te sacó, Yahweh te libró de todo ese posible castigo eterno. Ese amor que lo demuestra hacia nosotros, amados hermanos, es incomparable, es inmenso, ¿verdad? Hay que agradecerle por eso. Y hay que agradecerle porque somos sus escogidos. Hoy estamos acá sentados de manera virtual con otros hermanos, otros tantos seguramente lo están viendo en línea y otros tantos lo verán en el canal, ¿no es verdad? Pero somos sus escogidos, amados hermanos, démosle gracias por tener esa inmensa bendición de estar acá y no en el mundo practicando cosas abominables para nuestro Abacadosh, ¿verdad? Amén. Gracias por su bendita Torah, que nos permite nuestro Abba escudriñarla, leerla, meditarla, ¿verdad? Y ahora nos toca compartirla, ¿verdad? Baruch Hashem. Baruch Hashem, sí, confiamos en Él, mis amados hermanos, y sobre todo somos obedientes a su palabra. La verdad que todo va a ir bien en nuestras vidas. Amén. Le agradecemos a nuestro Abba que nos ha permitido reunirnos un Shabbat más, y le pedimos que si está en su inmensa voluntad y amor, volvemos a reunir el siguiente Shabbat, el siguiente séptimo día, para continuar escuchándolo y aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. Será con nosotros entonces el siguiente Shabbat, y que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre todos ustedes durante toda esta semana. Amén. Lo llevamos en el corazón. Baruch Hashem. Baruch Hashem.